Agradecemos a los medios de comunicación que decidieron aceptar la invitación de manera libre. Entendemos la circunstancia que están viviendo en estos momentos en donde han tenido pocas posibilidades de que el trabajo profesional que desarrollan sea valorado, sea convenido y sea retribuido. Están pasando este sector por una situación de crisis, precisamente porque no hay un compromiso para reconocer su labor. Y la crisis que estamos viviendo en este propio Poder Legislativo, por supuesto que les ha afectado, porque los diputados y las diputadas estamos en una condición deplorable y sin capacidad de poder ofrecer de manera individual el respaldo a su trabajo. Entonces agradecemos mucho el buen gesto de los medios que sí acudieron a esta rueda de prensa, que un servidor como diputado José Luis Figueroa Rangel está hoy convocando, y como parte, miembro de la coordinación estatal del Frente Social por la Soberanía Popular, lo hacemos para poder dar a conocer un llamamiento, una invitación a el clamor popular, a expresar el clamor popular este próximo 1 de mayo, Día del Trabajo. Una conmemoración que es importante, que la clase trabajadora tiene la oportunidad de decidir si desfila o marcha y se expresa. Es una conmemoración. Nosotros creemos que no debe de ser una sumisión a nadie. La clase trabajadora no debe de perder su origen, su identidad, y debe de reivindicar su lucha permanente para mejorar sus condiciones laborales, fortalecimiento y la democracia de sus sindicatos, de sus organizaciones. Los trabajadores del campo y la ciudad, quienes están de otra forma organizados, no necesariamente en sindicatos, y que por conducto de sus organizaciones hacen valer sus derechos a reclamar para poder desarrollar esa fuerza de trabajo, hacerla productiva. Entonces, el día de hoy nos acompañan miembros del Frente Social por la Soberanía Popular, la maestra Ofelia del Sindicato de Jubilados del ISSSTE, don Roberto, que ya lo conocemos con el problema de Salaverna, el maestro Efraín Arteaga, representante legal de Exbraceros, y también líder de otras organizaciones, miembro de la Federación Mundial, de la Federación Sindical Mundial y de la UNTA. El ingeniero Alvarado, quien hace poco tiempo presentó a esta legislatura una propuesta para elevar la producción del grano, maíz, y poder hacer un programa de soberanía alimentaria para Zacatecas, con el abasto suficiente por producción de este grano, del maíz, y que también ya estuvo con las autoridades federales y en el Congreso de la Unión haciendo lo propio. Gracias, ingeniero Alvarado. También nos acompaña Marcelino Rodarte, del Movimiento de Bases del Magisterio, de la sección 58, los maestros estatales y distintos sindicatos que participan, se agrupan para la defensa de su seguridad social y de sus derechos salariales y laborales. El ingeniero José Santos Cervantes, miembro de la Coordinación Estatal del Frente,
y el ingeniero Ochoa, también miembro del mismo. Voy a cederle el micrófono a Marcelino, maestro Marcelino Rodarte, para que nos informe sobre nuestra participación, la convocatoria que se hace para poder retomar presencialmente esta conmemoración tan importante del 1 de mayo, Día del Trabajo. Sí, gracias. Buenos días a todas, a todos. Les leo el documento, declaración de prensa sobre la manifestación del Frente Social por la Soberanía Popular este 1 de mayo. Después de 2 años de no poder manifestarnos en las calles de manera masiva debido a la pandemia de COVID-19, tiempo en el que tampoco pudimos conmemorar el 1 de mayo y rendir homenaje a los mártires de Chicago, de Cananea y Río Blanco y a tantos héroes de la clase trabajadora, ahora en 2022 nuevamente saldremos a la calle para manifestarnos y fijar nuestra posición respecto tanto de la situación de la clase trabajadora que está viviendo en Zacatecas, al mismo tiempo fijar nuestra posición en relación con la nacionalización del litio, la aprobación de la ley de la industria eléctrica. Las organizaciones integrantes de nuestro Frente Social han venido haciendo un recuento de todos los agravios que hemos sido objeto por parte del actual gobierno del Estado, habiendo padecido gobiernos estatales insensibles, corruptos, represores, cada uno en menor o mayor medida, pero hasta ahora no había habido uno que en unos cuantos meses se hubiera ganado a pulso el rechazo del pueblo zacatecano. Diferentes sectores vienen manifestando su inconformidad porque este gobierno, en lugar de resolver problemas, ha agregado nuevos agravios, humillaciones, mentiras y promesas incumplidas. En las encuestas ocupa el último lugar como gobernador por su pésimo desempeño. Se ha elevado el clamor popular para que se vaya, incluso para someterlo a juicio político. El gobernador David Monreal Ávila no le importan los sacrificios económicos y los que padecen los trabajadores para movilizarse, para ocupar edificios públicos, para llevar a cabo plantones y bloqueos con el fin de que se respeten sus derechos de todo tipo. Por el contrario, o se burla o amenaza a los trabajadores por exigir el pago de su quincena y pensión. No obstante que, con la falta de pago de salarios, prestaciones y pensiones, viola derechos humanos y laborales establecidos en la Carta Magna, lo que sería causa inmediata para llevarlo a juicio político para que deje el cargo. Todo esto lo tiene sin cuidado, porque tiene el control del Poder Judicial del Estado. El gobernador abusa, actúa con total impunidad, se burla de los trabajadores, lo mismo frente a las denuncias públicas por actos de corrupción cometidos en estos pocos meses de su pésima administración. Hace gala de su ineptitud, como si los trabajadores fueran ignorantes, como si nuestro pueblo estuviera dormido. El gobernador se equivoca rotundamente. Los trabajadores, más temprano que tarde, lo llevaremos a juicio político. No vamos a esperar a que se apruebe en Zacatecas la revocación de mandato. Que no se equivoque, el clamor popular es: basta de ineptitud, corrupción y agravios y humillaciones. En el ámbito nacional, aun cuando puede decirse que no han sido atendidas satisfactoriamente las demandas de todos los sectores populares en pie de lucha, sin duda, a 3 años del inicio del gobierno del presidente López Obrador, el saldo es positivo. Lo cierto es que el presidente está tocando los intereses de la mafia económica y política nacional y extranjera que sigue detentando inmenso poder y que durante más de 3 décadas imperó en México e impuso la corrupción y la impunidad. ¿Qué es lo más importante de lo que ha sucedido en los últimos días y que ha sucedido en las más de 3 décadas? El presidente López Obrador ha recuperado la política de las nacionalizaciones,
política que los gobiernos neoliberales entreguistas y vendepatrias no solo abandonaron, sino que echaron abajo las nacionalizaciones que otros gobiernos llevaron a cabo. Ahora, a iniciativa del presidente López Obrador, se acaba de nacionalizar el litio, mineral estratégico para el desarrollo tecnológico y para la transición energética. El litio pasa a poder exclusivo de la nación, acompañado de otras medidas para que los beneficios estén garantizados a favor del pueblo. Esta es una medida en el Frente Social respaldada de manera decidida, que no quepa duda. También, como todos sabemos, la reforma constitucional en materia eléctrica que propuso el presidente no fue aprobada en la Cámara de Diputados porque necesitaba la mayoría calificada de 2/3 partes, que no se alcanzó debido a que la representación de la derecha votó en contra. Sin embargo, ya antes de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado que la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente López Obrador y aprobada por el Congreso de la Unión cumplía con los mandatos de nuestra Carta Magna y no atentaba contra acuerdos internacionales. Por todo esto, y una vez aprobada la ley de la industria eléctrica, en lo esencial se lograrán los siguientes objetivos: fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, abaratar el precio de la electricidad, transitar a la generación de energías limpias, acabar con los contratos leoninos y ventajosos que los gobiernos neoliberales firmaron a favor de empresas extranjeras, que significará el ahorro de cientos de miles de millones de pesos. El Frente Social afirma, por tanto, que ambas medidas merecen todo el apoyo de nuestro pueblo y toda la clase trabajadora zacatecana. Por todo esto, y porque además aprovechamos este 1 de mayo para rendir homenaje a nuestros mártires de Chicago, de Río Blanco y Cananea, así como a tantos otros que han caído en la lucha proletaria. Asimismo, aprovechamos esta manifestación para que cada sector, cada sindicato, cada organización enarbole sus propias demandas. Por tanto, el Frente Social da a conocer que su manifestación comenzará a concentrarse a las 8 de la mañana en la Fuente de los Conquistadores de la ciudad de Zacatecas y partirá de ese lugar en punto de las 9 de la mañana, rumbo al Jardín de Independencia, recorriendo parte de la avenida Hidalgo y González Ortega, culminando con un mitin en la Casa Municipal de Cultura. Gracias. Pues manifestamos esta convocatoria para que este 1 de mayo la clase trabajadora del campo y de la ciudad participemos en esta conmemoración. El pueblo tiene historia, al pueblo no se le olvida y es una importante fecha en donde tenemos la oportunidad de reivindicarnos como clase trabajadora. Esa lucha de clases, esa transformación política, social, económica, cultural que se debe de dar en esta coyuntura histórica en México y que es fundamental que las y los zacatecanos hagamos lo propio. Solo el pueblo puede salvar al pueblo y el pueblo es la clase trabajadora, es aquella gente que todos los días sale a luchar en el cotidiano. Quiero yo aprovechar, antes de ceder la palabra por si hay preguntas, para dar un punto de vista respecto de un tema muy controvertido en esta 64 legislatura, a lo que se le ha llamado vulgarmente las HL, las herramientas legislativas. Primero, señalarles que el proceso legislativo que llevó a cabo a iniciativa del diputado Gerardo Ramírez el año pasado, donde se alertó que se revivían
las herramientas legislativas. Fue un proceso que terminó poniéndose a consideración de los ayuntamientos para que la mayoría las respaldara o las rechazara. Ese proceso ya no se pudo detener. ¿Qué se buscaba el año pasado? Cerrar un año fiscal de un presupuesto que la 63 legislatura aprobó y al no haber la modificación, pues tenía que haber una justificación del ejercicio del recurso que quedó etiquetado en el presupuesto 2021 para la legislatura. El proceso continuó. En la sesión del martes se da a conocer el cómputo que varios diputados advertíamos carecía de sustentos. Aún así, es la obligación de este Poder Legislativo dar a conocer el resultado del cómputo. Pero lo que hay que precisar es, primero, no hay presupuesto. No hay capítulo 4000. No hay monto presupuestado para las herramientas legislativas. Nos aplicamos un recorte de 57 millones de pesos. Nos aplicamos la austeridad, la ley de austeridad del Poder Legislativo. ¿En dónde impactó esa austeridad? En las y los 30 diputados. No ha impactado a nadie más. Es allí donde se dieron las restricciones presupuestales y nos trajo incapacidad para convenir con medios de comunicación. Nos ha traído incapacidad para garantizar la movilidad del Poder Legislativo y la propia incapacidad para garantizar los insumos del propio Poder Legislativo. La única manera que tenemos para poder generar condiciones financieras para poder reponer en un mediano plazo convenios con medios de comunicación, que me parece a mí fundamental que el Congreso tenga contratos con los medios de comunicación para comunicar lo que aquí se hace, porque estamos extinguiéndonos en materia de comunicación. Tenemos nuestra área de comunicación y comunica hacia afuera, pero dejamos de ser del interés social. Nuestras sesiones las siguen 4 o 5 personas, 12, 18 cuando ya nos está viendo mucha gente. Es decir, no hay interés en el trabajo legislativo. O lo podemos interpretar, hay desinterés que se manifiesta precisamente porque no hay respaldo al trabajo profesional que realizan los medios de comunicación. Este tema de las herramientas legislativas ha sido un tema más de egos políticos que realidad. Es algo virtual. Y lamento yo, como diputado, que haya quienes se atribuyen la personalidad que no tienen y que le han quitado institucionalidad al Poder Legislativo. Es decir, tenemos órganos de gobierno, tenemos presidente de la Jucopo o de la CRIP, y no se le da la oportunidad para que sea la voz autorizada quien comunique, quien informe de manera objetiva las cosas. Y entonces hacia afuera hay todo tipo de interpretación, hay todo tipo de satanización de algo que fue solamente un proceso legislativo que se tenía obligación de concluir, pero que no tiene bases, no tiene techo financiero.
carece de recursos, no hay capítulo habilitado. Ahorita estamos en un proceso de reingeniería interna para que la ley de austeridad le aplique a todo el poder y a todos quienes laboramos en este poder legislativo, a todos, porque se reconoció que hay excesos y que debemos de generar un nuevo tabulador, que debemos de ajustar el gasto, debemos de vigilar el gasto y debemos de eficientar los recursos que quedaron presupuestados para este poder legislativo. Entonces solamente les doy mi opinión, porque yo había guardado distancia de este tema, porque no me sentía aludido. Primero, porque no estoy corrompiendo nada, porque no me ha llegado recurso, no tengo ese recurso, no tengo disponibilidad, no tengo disposición de ese recurso, no existe. Entonces, este tema de las herramientas legislativas, nunca les llamamos herramientas legislativas en el propio proceso que se abrió en la 61 legislatura, ante el acto vergonzoso de la 60, con los audios que se hicieron públicos y que se habían llevado todo el ejercicio del año civil, del año fiscal, y que en la 61 llegábamos sin recursos de las partidas presupuestadas. Nosotros diversificamos y le cambiamos a una modalidad transparente el gasto destinado a los diputados. Pero luego la 62 y la 63 permitieron nuevamente herencias de abusos en el tema de dejar personal de los diputados, en el tema de incrementar la nómina y en el tema de incrementar de manera dispareja las compensaciones. Es allí donde entonces la reingeniería que estamos haciendo para el Poder Legislativo tiene que aplicarle a todos los niveles, a todas las áreas, a todos los sectores, a la propia Auditoría Superior del Estado, para poder tener esa autonomía como poder, pero para poder también reponer las capacidades de este Poder Legislativo para que nuestro trabajo tenga sentido. Yo creo que los diputados y las diputadas tenemos una responsabilidad social. Sí, nuestra principal función es legislar, pero llegamos aquí con una responsabilidad social y no la podemos eliminar, no la podemos desaparecer, no nos podemos desvincular socialmente. Y entonces tenemos el reto para el Poder Legislativo, y no nada más para para el de la mayoría de las entidades federativas. El tema ya está en Aguascalientes, el tema está en Guanajuato, el tema está en Querétaro, el tema está en los demás poderes, en los demás congresos locales, porque el modelo fue el mismo. Y se están señalando, como se señaló aquí en Zacatecas, de las empresas fantasmas. Entonces es algo que no nos debe de asustar. Es algo que debemos de enfrentar, es algo que en estos momentos estamos obligados a transparentar el gasto, estamos obligados a no corromper el recurso público porque proviene de las aportaciones por vía de impuestos que hace el pueblo, que hacen las empresas, que hacemos como clase trabajadora. Es ahí donde estamos obligados a ser transparentes. Y ha habido graves omisiones, como no tener control interno, el órgano de control interno, cómo haber eliminado una figura que le daba poder institucional al Congreso, que fue la Secretaría General, y que no hemos repuesto mediante otra figura esa función.
Y entonces esperamos que para bien de Zacatecas y del Poder Legislativo, de la gente que aquí colabora y labora, y de la gente que también se vincula con el Poder Legislativo, resolvamos pronto las cosas, las hablemos de manera transparente, pero también de manera objetiva, y que se quite esa politización, esa estigmatización que se ha hecho, esa satanización que se ha generado, y que hablemos claro. Entonces, quería comentar yo este tema, que me parecía importante aprovechar en esta rueda de prensa, y nuevamente reiterar la invitación a los sindicatos, a las organizaciones de los trabajadores de el campo y la ciudad, de sindicatos y organizaciones, a que participemos en esta convocatoria que está haciendo para el día primero, Día Internacional del Trabajo, el día 1 de mayo. Si hubiese alguna pregunta de los medios de comunicación que nos acompañan. Nosotros como Frente Social tenemos históricamente la participación en el 1 de mayo, como en muchas de las fechas a conmemorar, y siempre estamos abiertos a convocatorias de salir en unidad por los llamados colectivos en cuanto se refiere a demandas laborales, como es el caso del 1 de mayo. No hubo la atención para el Frente Social para esta salida juntos. No denostamos el esfuerzo que se hace, porque igual que muchos sectores, el magisterial ha sido agraviado. Reconocemos el esfuerzo que se haga desde cualquier trinchera, pero nosotros como Frente Social pues tenemos también nuestras formas y nuestros principios que no nacieron con este gobierno, que son mucho más atrás, son históricos, y mantenemos esa postura que no es coyuntura actual, que no se resuelve hoy, pero que igual seguiremos no solo en el 1 de mayo, sino todos los días, haciendo todos los esfuerzos porque se respeten los derechos laborales de todos los sectores del campo y la ciudad. Por tanto, estamos convocando sin chocar con ningún tipo de manifestación. Nosotros es una marcha de protesta conmemorativa, sin confrontar al oficialismo, pero tampoco a estos sindicatos que hoy se agrupan para manifestarse en contra de este gobierno aquí en Zacatecas. Saldremos de manera pacífica, ordenada, de la Fuente de los Conquistadores, tratando de no entrar en ninguna confrontación. Yo creo que hoy el pueblo de Zacatecas está agraviado, todos deberíamos de estar unidos para que las cosas funcionen a favor de los vulnerables, de la clase trabajadora, pero esa es la decisión que tomamos, salir como lo hemos hecho siempre, de esta manera disidente, pero muy organizada y ordenada. Bueno, no tenemos ese pronóstico. Sabemos que cada movimiento es un fenómeno, como algunas veces creemos que no llegan y llegan los cientos o los miles, a veces que esperamos a los cientos o miles llegan unos pocos, pero eso no impide a que el hartazgo en Zacatecas sea manifiesto este próximo 1 de mayo. Gracias. Bueno, agradecemos a los medios que se dieron la oportunidad de acudir de corazón. El Frente Social por la Soberanía Popular se los agradece, y nos vemos ahí en las calles el 1 de mayo. Gracias, excelente día.